prioritariamente la anterior a esta, donde ustedes, algunas de las lecciones son solo para retroalimentación, es decir, por medio de la lectura. Es el caso del capítulo 3. El capítulo 3, como van a ver, no lo vamos a analizar hoy. La sesión anterior analizamos el capítulo 1 y 2. El día de hoy no vamos a analizar el capítulo 3 porque es una lectura básica y que la pueden retroalimentar solamente con un repaso. Les va a ser muy fácil de entender, ya que tiene que ver con algunos aspectos sobre cómo entender la Biblia y no requieren una explicación profunda, a menos que a la hora de su lectura usted pueda encontrar ahí alguna inquietud o algo que le llame poderosamente la atención, entonces en ese caso estaría bien. Por otro lado, en cuanto a lo que nos compete hoy, que son los capítulos 4 y 5, son claves, son capítulos fundamentales, porque como vamos a ver, son capítulos que nos van a dar una información muy importante y, como bien lo decía nuestro pastor Juan Carlos, es una materia técnica dentro de lo que se llama la teología. Existe digamos, una rama que se llama la teología sistemática y esta también hace parte de la teología sistemática. Hay otra que es la teología práctica. La teología práctica es más fácil de digerir primordialmente por el hecho de que son temas básicos de vida cristiana y asuntos que son prácticos en cuanto a nuestra vida cristiana como tal. Hay otros, como lo que tiene que ver con la teología sistemática, que son estudios que requieren atención o requieren un poco más de profundización, sobre todo en terminologías o cosas así. Y por esa razón quiero, con la ayuda del Señor, ser lo más práctico posible en medio de todo lo que es el tecnicismo tan apasionante para este servidor. Para mí esta es una de mis materias favoritas y realmente la he estudiado con mucha pasión, pero también debo reconocer que hay muchos aspectos, algunos, que requieren lectura, requieren volver a repasar, volver a indagar, volver a preguntar, buscar diferentes definiciones para poder simplificar los contenidos. Y me gusta mucho también la manera como este libro base, el libro guía, trata de compartirnos de un modo práctico, sin dejar de ser profundo y sin dejar de lado las cosas más importantes. Al ir a los capítulos 4 y 5, ustedes van a observar varias cosas muy importantes y vamos a entrar entonces con la ayuda del Señor de lleno en ello. Y vamos a darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad de entrar aquí. Yo sé que ya se ha orado, así que vamos adelante en el nombre del Señor. Muy bien, el capítulo 4 nos va a profundizar un poco más en una de las cosas que creo que son fundamentales referente a lo que tiene que ver con el asunto de las lagunas en la comunicación. Una laguna en la comunicación básicamente es un vacío en una comunicación que puede hacer que si uno no puede identificar esos vacíos, fácilmente pueda malentender, malinterpretar, no comprender, llegar a conclusiones erróneas en un texto, por ejemplo, en el caso de la Biblia o en cualquier tipo de comunicación. Una laguna es cuando una persona básicamente no logró captar algo y eso hace que quede un gran vacío, una gran laguna y eso hace que dé como resultado una mala interpretación. No solo en cuanto a la Biblia, sino en una conversación. Muchas veces alguien nos dice algo y si nosotros estuvimos bajo un vacío, una laguna y no entendimos bien, fácilmente podemos llegar a malinterpretar las cosas. Ahora, noten esto. Si existe una laguna o vacío en la comunicación entre gente que vive en el mismo planeta, que habla el mismo idioma, ciudadanos de la misma nación, incluso hasta de la misma ciudad, y que viven en el mismo tiempo de la historia, entonces es razonable asumir que hay barreras en la comunicación entre Dios y el hombre, evidentemente, y nosotros creemos y partimos de esa premisa que la Biblia es eso, es la palabra de Dios. En ese sentido, la Biblia es la comunicación, el medio más poderoso donde el Señor ha plasmado sus palabras, sus mensajes, sus doctrinas, sus principios, sus valores,
su moral, su ética, sus enseñanzas, sus códigos de reino, todo lo relacionado con lo que Dios quiere comunicarle al hombre está plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero para ninguno de nosotros es un secreto el hecho de que cuando uno va a la Biblia, por muy lector que usted sea, por muy estudioso que sea, por erudito que sea, por entendido que sea, por años que lleve estudiando la Biblia, es muy a menudo que uno se va a encontrar con ciertos pasajes que tienen un alto grado de dificultad o no son tan fáciles de dificultad para nuestra comprensión, me refiero, o que no son tan fáciles de interpretar. Hay algunos pasajes que usted le presta la Biblia al niño y el niño fácilmente las puede interpretar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Y es fácil, pero hay algunos pasajes que definitivamente requieren más indagación y aquí los autores nos dan unas razones muy poderosas. Lógico, si entre nosotros, hablando español, por ejemplo, aquí mismo dentro del país, Colombia, todos sabemos básicamente que hay regionalismos, hay ciertas zonas del país que aunque todos hablamos en español, pero se utiliza muchas veces la misma palabra para referirse a algo totalmente diferente. Y si usted va al sur de Colombia, Nariño, y luego va al norte, o va a cualquiera de los lugares de Colombia, siempre va a encontrarse con palabras totalmente diferentes y para poder tener una buena comunicación y que no haya lagunas o vacíos, pues se requiere preguntar, ¿y eso qué significa para ustedes? Allá en nuestra región significa esto. Entonces, es importante conocer esto para poder tener una buena interpretación. Ahora, si eso pasa entre personas finitas como nosotros, imagínese lo que es buscar una comunicación entre Dios, que es infinito, y el hombre que es finito, Dios que es eterno y el hombre temporal, Dios omnisciente y el hombre que tiene un conocimiento limitado, Dios omnipresente, el hombre limitado a un mismo lugar en el mismo tiempo, no pudiendo estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Dios omnipotente, el hombre débil y limitado. Dios autoexistente y el hombre creado. En ese sentido, nada de esto quiere sugerir que la comunicación exacta entre Dios y el hombre es imposible, o sea, imposible, sino más bien esto simplemente pone a relieve la importancia de la hermenéutica bíblica, es decir, de una correcta interpretación. Porque lógicamente en la Biblia, algunos expertos han definido la Biblia como la carta de amor de Dios para el hombre o el libro sagrado por excelencia escrito para los hombres. En ese sentido, lógicamente el mensaje tampoco está en un nivel tan codificado que sea imposible de entender, aunque también es muy cierto que en la escritura, por ejemplo, uno de mis versículos apasionantes, favoritos que estudié cuando era niño era Deuteronomio 29:29, y allí ustedes van a encontrar que evidentemente, y esto se va Pero a él encontrar está ahí. constantemente en la Biblia, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando uno estudia escatología o profecía bíblica, también evidentemente va a encontrar aspectos en los cuales la Biblia es muy clara en decir que hay ciertas cosas que están selladas para el tiempo del fin. O el mismo Juan en algún momento oye la voz de los 7 truenos y el Señor le dice, sella estas palabras, no escribas esas palabras. Y evidentemente hay muchas cosas que en la Biblia no están reveladas porque la Biblia dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Jehová. Hay otras, en cambio, que están ya muy claramente reveladas o que se requiere un estudio hermenéutico claro, conciso, preciso, para llegar a entender lo que el texto sagrado dice. Ahora, aquí hay algo bien importante que vamos a empezar a analizar con algunos ejemplos bien prácticos y son las 4 lagunas básicas en la interpretación. 4 lagunas básicas. Las voy a enumerar, luego las vamos a explicar. La primera laguna se llama la laguna lingüística. Claro, estamos hablando de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y tiene palabras específicas y por ende el lenguaje es fundamental, la lingüística es fundamental. Si uno no entiende lo que quiere decir cada palabra, definitivamente va a tener problemas para llegar a una interpretación correcta. Segundo, está lo que se llama otra laguna. Vamos a ver acá, primero las vamos a enumerar.
para luego ya explicarlas con ustedes, compartirlas. Se llama la laguna cultural. Y esa laguna cultural también es importantísima, porque hay asuntos que dependen de culturas específicas y que si uno no entiende el contexto cultural, eso le va a traer problemas. También está la laguna geográfica. Evidentemente, la Biblia fue escrita en una zona geográfica o en un territorio totalmente diferente al nuestro y muchas veces el no comprender ciertos aspectos como esos pueden traer dificultades para nuestro entendimiento. Ahora, también tenemos la laguna histórica. La laguna histórica. Esas serían 4 lagunas o 4 vacíos que no deberían existir si queremos tener una buena, una correcta o una sana interpretación de las escrituras. Para que podamos entenderlo mejor y podamos profundizar un poquito en esto, vamos a empezar con lo que se llama la laguna lingüística. Es decir, solo por traer a colación el sentido común. Es decir, si nosotros leemos un libro en español, que es nuestra lengua materna para muchos de nosotros, o la mayoría, diría yo, o todos básicamente, y si aún leyendo un libro en español, escrito por alguien que tiene una lengua materna en español, y muchas veces ciertos libros requieren cierto nivel de atención para poder interpretarlos correctamente, cuanto más cuando nosotros estamos leyendo una traducción bíblica de un libro maravilloso, que es la palabra del Señor, pero que sus idiomas originales no fueron en español. Y eso lo sabemos desde el principio cuando estudiamos Introducción a la Biblia, por ejemplo. Y sabemos que la Biblia fue escrita por lo menos en hebreo, una gran parte en griego y una mínima parte en arameo. Entonces, es importante tener en cuenta este factor para hacer el estudio de lo que es la laguna lingüística. Número uno, las palabras precisas de la Biblia son de suma importancia, ya que esta es la manera por la cual Dios escogió comunicar su revelación en palabras. Y esto es algo en lo que vale la pena hacer hincapié o hacer énfasis. Palabras. Recuerden que el plan de Dios era que, y es que el hombre reciba su mensaje y está plasmado en palabras. Por eso la Biblia es la palabra de Dios y está compuesta de palabras. Si nosotros como estudiantes bíblicos no le damos la relevancia o la importancia a las palabras, es como lamentablemente muchas personas han llegado a falsas doctrinas, a herejías doctrinales, a malas interpretaciones, y aunque leen la Biblia, sacan muchas palabras del contexto, del significado real, y definitivamente da como resultado una cantidad de herejías o una cantidad de interpretaciones erróneas porque no se tuvo en cuenta el verdadero sentido, el verdadero propósito, el verdadero significado de la palabra, por ejemplo, en un versículo. Hay una cantidad de líos doctrinales y de concepciones y conceptos personales muchas veces que han surgido de esto, de una mala interpretación de una palabra. Ahora, mientras que algunas traducciones modernas en español en realidad son paráfrasis, o sea, tienden a resumir una idea o una idea de lo que el texto quiere decir, Dios habló en palabras. Ahora, esto no significa que las traducciones modernas haya que hacerlas de lado. Personalmente tengo tanto las versiones literalistas como las versiones paráfrasis, que son muy buenas para poder dar una síntesis de un texto bíblico o de un concepto bíblico o de un pensamiento bíblico. Pero cuando ya uno quiere hacer un estudio de una exégesis bíblica, uno necesita centrarse en las palabras originales. Es decir, qué es lo que realmente dice. Y eso ayuda muchísimo para evitar cometer el horror y el error de interpretar incorrectamente la escritura. Las versiones paráfrasis como la famosa Biblia, Nueva Biblia al Día, y otras versiones que son muy hermosas, tienden a más que centrarse en las palabras originales, traducen lo más cercano al original, pero lo que hacen es traducir o hacer una especie de síntesis de una idea principal. Mientras que, por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, si usted lee una Biblia literalista, por ejemplo, las Reina Valera, en varias de sus versiones, o incluso algunas Biblias de corte católico que también tienen esa connotación literal,
o ese enfoque literal de traducción, usted va a encontrar que algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo, para usar un ejemplo muy conocido para nosotros, como Hechos 2:38, donde dice bautícese, el término bautícese es una palabra que viene de baptisma o baptizo y básicamente se traduce o se translitera bautizo, bautismo, bautizo, bautismo. Pero en algunas otras versiones, con lenguajes ya más prácticos, parafraseados, no se traduce bautismo o no se dice literalmente bautícese, sino que se puede utilizar la expresión sumergir en agua o inmersión. Y es una correcta traducción, solo que no se hace tanto énfasis en la literalidad, sino en el significado que puede tener esa palabra en el idioma original. Pero si ya nosotros vamos a hacer un estudio exegético de la palabra bautismo, entonces tenemos que remitirnos a la palabra original, es decir, esta palabra de cuál fue traducida. Y como pueden ver, se puede traducir con una sola palabra, como bautizo o bautizar, el texto pues que es tan clásico y creo que es muy popular y es más conocido para nosotros, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, bueno, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la mayoría de versiones que tienen una connotación literal van a decir deben ser bautizados o bautícense o sean bautizados, y eso es una traducción correcta, literal. Pero en algún momento usted podrá acceder a alguna versión que se llaman paráfrasis y en lugar de decir bautizado o bautícese, simplemente ampliará el concepto y dirá sean sumergidos en agua o reciban la inmersión. Y es una forma de decir lo mismo, solo que ampliando o transmitiendo el concepto o el pensamiento de lo que esa palabra original significa. Todos sabemos que obviamente bautizar o bautismo significa eso, ser sumergidos o recibir la inmersión. Eso es algo claro. Pero cuando ya nosotros queremos hacer un estudio exegético, hermenéutico de un término, pues necesitamos primordialmente acudir a versiones literalistas y generalmente acudir a lo que esa palabra significa en el idioma original. Para eso podemos apoyarnos y los que ya hicieron la tareita de leer lo que yo les había pedido que leyesen, allí hay una serie de recomendaciones de qué materiales pueden usar para poder consultar palabras, como el famosísimo diccionario de Strong, que es un diccionario donde va a encontrar palabras de hebreo y griego, y ahí va a decirnos qué significa cada palabra en el idioma como tal. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, siempre ha dado palabras. El énfasis es en las palabras. Cada palabra tiene un valor y un significado fundamental en la Biblia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 4:4, el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra. La palabra es fundamental. Ahora, la importancia de cada palabra está ilustrada en algunos ejemplos y me encantaron estos ejemplos porque son muy sencillos. Por ejemplo, el caso de los famosos saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso y definitivamente ellos eran altamente influenciados por la filosofía griega y entre otras cosas, ellos negaban la realidad de la resurrección. Y en ese sentido, al no creer en que iban a resucitar o no creer en la resurrección, definitivamente ellos estarían, digamos, malinterpretando, por no fijarse en palabras, pasajes del Antiguo Testamento, donde evidentemente se habla de una resurrección del cuerpo. Y es muy interesante que cuando el Señor Jesús, por ejemplo, los confronta, esto aparece en Mateo 22:32, dice, yo soy, él los confronta y les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, para ellos básicamente no existía resurrección y entonces todo terminaba allí. Pero resulta que cuando uno va a analizar la palabra, Jesús explica el significado de esa declaración y es que Dios no es Dios de muertos, sigue diciendo el texto, sino de vivos. Ahora, toda la fuerza del argumento de Jesús reposa en una palabra solamente, y es la palabra soy, soy. Si Dios dijese, yo era el Dios de Abraham, entonces el punto de los saduceos hubiese sido comprobado. Mire, todo termina,
no hay resurrección, se murieron y se acabó todo. Pero resulta que el Señor no dice yo era el Dios de Abraham, aunque Abraham ya había técnicamente, humanamente ya había muerto, pero él dice yo soy. El punto de los saduceos hubiera sido comprobado, pero cuando ellos estaban vivos hubiesen dicho, claro, él era el Dios de ellos cuando ellos vivían, pero es interesante entender esto, y es que aunque ellos ya estaban muertos, aunque humanamente ya no estaban presentes, el texto es muy claro en el sentido de la expresión presente. El hecho de que Dios usó el tiempo presente y dice, yo soy, mucho después de sus muertes, comprueba que ellos en realidad todavía estaban vivos. Y en realidad eso es lo que creemos. Nosotros creemos que el ser humano, su cuerpo, puede pasar al polvo, a transformarse en polvo, volver al polvo, pero su alma sigue viva. Y en ese sentido, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pues para Él todos viven, dice la Biblia. Ahora, en ese sentido, las enseñanzas de Jesús, la doctrina de la inmortalidad y la resurrección reposaba en una sola palabra, y más específicamente en el tiempo de esa palabra, el tiempo de soy una palabra, pero también se hace énfasis en el sentido presente de esa palabra. Ahora, es bien interesante también otro ejemplo muy interesante que nos puede ayudar a entender cómo la Biblia le da tanto énfasis a una palabra. Es el caso o el ejemplo de Pablo, ¿no? En Gálatas 3:16, cuando él dice, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y sabemos que eso se refiere al pacto de Abraham con la ley, en este caso, explicando la relación del pacto de Abraham con la ley de Moisés y con el Evangelio, y cómo el Señor utiliza una palabra, a través de Pablo en este caso, en la cual hace énfasis. Una cosa lógicamente muy diferente es decir simientes y otra cosa es decir simiente. Y sabemos que el pacto de promesa para salvación, para redención, el pacto que comenzó con Abraham no era para todas las simientes de Abraham. Sabemos que básicamente Abraham, además de Isaac, también tuvo a su hijo mayor llamado Ismael, y de ahí viene otra cantidad de linajes y otra cantidad de personas, pero a la luz de la escritura había una simiente que era la simiente de la promesa y viene a través de Isaac y luego apunta a Cristo. Eso creo que es conocimiento básico para nosotros como estudiantes de la palabra del Señor. Ahora, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo en la Biblia una sola palabra puede cambiar todo un entendimiento o todo un sentido, ya sea que se hable en plural, ya sea que se hable en singular, ya sea que se haga énfasis en el tiempo en el cual se dice esa palabra. Eso puede ayudarnos muchísimo para entender un texto correctamente o de una manera adecuada. Ahora, la primera laguna es lingüística obvia, la cual debe ser cerrada, es el hecho de que la Biblia fue originalmente escrita en hebreo y arameo, ¿no? Y eso lo sabemos, también llamado caldeo, Antiguo Testamento, y en Nuevo Testamento en griego. Ahora, pareciera obvio que la base más conveniente donde interpretar la Biblia sería de una base con pericia profunda en estos idiomas, pero como esto es raramente el caso, el problema de la laguna lingüística debe ser confrontado de manera realista. Hay tres consideraciones básicas para cerrar esa laguna. Lógicamente, lo que está diciendo es muy lógico. No todos serán o seremos expertos y peritos en griego, hebreo y arameo, porque entre otras cosas, los que saben de lo que se llama el estudio de las lenguas muertas, se requiere un mínimo de 5 años para estudiar cada una de ellas. Estamos hablando de un promedio de 15 años estudiando solo lenguas hebrea, aramea y griega, y en ese sentido no todo el mundo está en ese nivel, pero hoy en día tenemos unas grandes facilidades y también algunas formas de poder acercarnos al estudio correcto de una palabra en particular y analizar exactamente lo que Jesús, lo que el Señor dice en su palabra, y es muy importante tener en cuenta esas tres consideraciones básicas que vamos a ver. Estas tres nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a ver, primero está el vocabulario que se usa, segundo la gramática que se usa y tercero el género en el cual se usa en cada versículo. Esto es bien importante porque si entendemos
Es decir, nunca podremos entender algo si no entendemos primero las palabras que están allí. Por eso una recomendación muy básica, e incluso para los predicadores, porque a veces eso es como muy notable, muy evidente. A veces ciertos predicadores utilizan versículos muy lindos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en lenguaje Reina Valera de 1960, y cuando van a explicar la palabra no la saben explicar porque probablemente o no la han leído bien o no se han dado la tareita de buscar un diccionario bíblico lo que eso significa. Y muchas veces dan unas interpretaciones erróneas en palabras bastante interesantes, pero no muy comunes que encontramos constantemente en la palabra. Es decir, si usted es un buen lector de la Biblia o una buena lectora de la Biblia, sabe de lo que estoy diciendo. Es decir, usted constantemente se va a encontrar con filacterías, longanimidad y una cantidad de palabras que están ahí en la Biblia, que si uno no se dedica a hacer la tareita de leérsela, búsquese un diccionario bíblico, dos o tres, consulte el verdadero significado de esa palabra y transmita lo lógico en palabras sencillas para que se pueda entender. Si no entendemos el vocabulario, definitivamente ya partimos y lo más probable es que vamos a llegar a un error en la conclusión. Es decir, si no entendemos qué significa cada palabra, por eso una tarea fundamental es, sobre todo para los que nos gusta utilizar muchos versículos de la Biblia para poder fortalecer y explicar a profundidad un versículo bíblico o un tema bíblico. ¿Qué es lo que se debe hacer? No solo dedicarse a leer versículos y versículos y versículos, sino por lo menos si en algún momento usted ve alguna palabra en el versículo que usted dice, bueno, esta palabra exactamente qué significa. Hoy en día echemos mano de herramientas que ya se han dado varias recomendaciones, pero echemos mano de varias herramientas que pueden ayudar muchísimo, sinónimos de esa palabra que significan lo mismo o definiciones básicas, definiciones sencillas de la palabra, de modo que cuando la vayamos a explicar podamos dar una explicación certera, una explicación veraz, una explicación correcta. Eso en cuanto al vocabulario, pero también si hablamos de la gramática, el orden mismo de las palabras, todo transmite una idea a la luz de la escritura y el género mismo que se usa también, y lo vamos a pasar ahora a ver básicamente. Cuando se habla del vocabulario, las cuatro consideraciones esenciales al examinar el vocabulario de la Biblia son estas. Número uno, aquí sería, son las siguientes, ¿no? Aunque han escrito ahí, es el siguiente, pero están hablando de cuatro. La concordancia gramatical sería, las cuatro consideraciones esenciales al examinar el vocabulario de la Biblia son las siguientes, aunque el libro dice es el siguiente. Entonces, son las siguientes. ¿Cuáles son? Número uno, la etimología de la palabra. Ahora lo explicamos. Número dos, un estudio comparativo de las palabras. Número tres, el significado cultural de la palabra. Y número cuatro, los idiomas o lenguas afines. Ahora, es lógico que si yo voy a empezar a estudiar un versículo y no voy a dar mi opinión, porque es que, lógico, es mucho más fácil dar una opinión que hacer un análisis. Dar una opinión es, yo leo y digo lo primero que se me viene a la mente de lo que creo que ahí dice, ¿no? Y es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Tomamos nuestra Biblia, o muchos hacen, leen un versículo y dicen, bueno, yo ahí la Biblia nos dice, y empiezan a decir lo que ellos creen que dice, pero realmente sin haber hecho un estudio serio, bíblico, de la palabra de Dios. Es decir, ¿realmente eso es lo que el texto significa? ¿O es solo su pensamiento, su opinión? Ahora, lógico, sabemos que nuestra meta no es predicar opiniones, sino predicar la palabra del Señor. Para eso estamos aquí, gracias al Señor, eh, a través de estos procesos de estudio, formándonos para no ser predicadores de opiniones, sino predicadores de la palabra de Dios. Y para predicar la palabra de Dios, se requiere estudiar la palabra de Dios, se requiere la revelación, el Espíritu Santo, todo lo que ya se ha hablado, pero se requiere también el estudio. Sin un estudio claro, dirigido por la oración y dirigido por el Espíritu de Dios, definitivamente, como le dice nuestro pastor, opinión es hablar sin fundamento, sin conocimiento, dice nuestro pastor Jairo Moreno. Y es cierto, muchas veces nos hemos dedicado a ser opinólogos y eso que ni siquiera opinólogos profesionales, ¿no? Porque un opinólogo profesional por lo menos ha hecho un estudio de cierta ciencia y da su opinión sobre política, sobre teología y opina sobre ciertos temas, pero no, muchas veces lo hacemos sin ninguna base, como dice el hermano, y sin conocimiento. Ahora,
¿Cómo se cura esto? ¿Cómo se evita esto? Cuando empezamos a estudiar los aspectos que pasamos a continuación a explicarles. Y vamos a procurar poner ejemplos básicos para poder entenderlos de la mejor manera. Número uno, entonces, está el tema de la etimología de la palabra, que tiene que ver con su historia. Y es muy importante, ya que cuando uno estudia la historia de una palabra, entonces usted va a tener que acercarse a preguntas claves como ¿de dónde procedió o provino esta palabra? ¿Cómo se formó esta palabra? Y por supuesto, esto nos va a acercar al significado de esa palabra, nos va a llevar a entender el origen de esa palabra. Y para poder llegar a esto, evidentemente se requiere usar ayudas, como por ejemplo un buen diccionario completo bíblico, será de gran ayuda en el rastreo de la etimología de palabras, más que españolas. Recuerden que las palabras en su origen bíblico no vienen del español, vienen del hebreo, si es Antiguo Testamento, arameo, si es Antiguo Testamento, griego, si es Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que acudir más que a un diccionario bíblico de español, porque aunque aquí dice español es lo correcto, lo prioritario es que nosotros nos centremos en palabras, en diccionarios bíblicos de palabras que tengan una connotación bíblica. Porque como cualquier ciencia, por ejemplo, si una persona estudia jurisprudencia, si una persona estudia medicina, si una persona estudia física, si una persona estudia química, si una persona estudia bacteriología, si una persona estudia biología, todo, lo que tiene que ver con zoología, botánica, o en este caso, si estudiamos teología bíblica, también existen diccionarios especializados para cada ciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza la misma palabra, pero dependiendo de la ciencia, tiene un significado diferente. Para los de la jurisprudencia, ciertas palabras tienen un significado específico. Para los botánicos, para los zoólogos, para cada uno de ellos, tienen que acudir a sus propios diccionarios, los de medicina. Por ahí hay grandes diccionarios de medicina. Asimismo, existen diccionarios bíblicos que son muy útiles porque nos dan la definición de las palabras respondiendo a estas preguntas, primordialmente, ¿de dónde procedió, provino esta palabra? ¿Cómo se formó esta palabra? El significado original de esa palabra. Y en ese sentido, nosotros vamos a dar una interpretación correcta. Ahora, en el estudio de la Biblia debemos saber más que la etimología de las palabras españolas, aunque esto es prioritario, lógicamente. Debemos rastrear la etimología de las palabras hebreas o griegas. Y aquí nos dan, repito, unas instrucciones muy interesantes. Por ejemplo, la famosa Nueva Concordancia Exhaustiva por Strong, que es muy buena, el Diccionario Expositivo del Nuevo Testamento y fuentes similares son de ayuda para esto. Hoy en día, cada día hay muchas más. Y yo he aprendido que una de las cosas que hace que una persona pueda tener un conocimiento mucho más vasto o profundo en un tema es tener por lo menos varias fuentes, no solo remitirse a una fuente. Eso es como cuando uno oye noticias, ¿no? Yo normalmente cuando escucho noticias, escucho todas las panorámicas, los que tienen tendencia izquierdosa, los que tienen tendencia derecha, los que tienen tendencia libre, y uno analiza todas las noticias para llegar a conclusiones, lee varios periódicos. Es decir, no es solamente, es que así dijeron los de acá y los de allá, no, es bueno escucharlos a todos y primordialmente ir a la fuente. Por ejemplo, hoy en día hay muchos casos donde cada noticia dice lo que le conviene decir de acuerdo a su ideología, y cuando uno ya va a escuchar la fuente, lo que pasó en realidad es algo muy diferente, muy distinto. Entonces, una persona debe ser un buen hermeneuta de la vida, pero mucho más de la Biblia. Es decir, interpretar correctamente asuntos cotidianos, pero por supuesto tomar con más seriedad y prioritariamente el tema de interpretar las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿tenemos herramientas? Sí, gracias a Dios, hoy en día las tenemos. No vivimos en una época donde sea tan complejo, ¿no? Ahora, por otro lado, una vez que una persona se ha dado la tarea, lo que yo estoy acabando de mencionar ya toma tiempo, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros hemos pensado que hay cosas que van a venir directamente solo por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios y sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios les dio revelación a los autores, a los agiógrafos bíblicos, para escribir la Biblia, pero el Espíritu Santo no les dio escribiendo. Es decir, ellos tuvieron que hacer el trabajo. Y vaya usted a saber cuán grande trabajo, los que hemos estudiado la historia de la Biblia, el origen de la Biblia, los manuscritos.
la forma que implicaba todo lo que era la escritura en su diferente contexto histórico. Ellos tuvieron que esforzarse profundamente. No era un asunto fácil, requería esfuerzo. Y obviamente ellos guiados por Dios, direccionados por Dios, el Espíritu de Dios es el que conserva la unidad literaria, la perfección del contenido, en fin. Pero es importante tener en cuenta que Dios, de alguna manera, en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, usa a sus siervos para esa labor. De la misma manera pasa cuando vamos a predicar y más aún cuando vamos a enseñar. ¿Sí? Cuando vamos a enseñar profundamente un tema, necesitamos tener nuestra parte y el esfuerzo implica leer, indagar, preguntar, consultar, antes de decir algo que esté equivocado, porque es muy peligroso y más aún cuando se trata de la palabra del Señor. En segundo lugar, otra cosa que ayuda es el estudio comparativo de la palabra. Eso es bien importante. Es decir, el comparar las palabras tiene que ver con examinarlas en cada aparición en la palabra de Dios. Y lógicamente eso nos va a dar a nosotros un entendimiento más amplio, ya que cuando uno va a la Biblia, uno se va a dar cuenta de cosas muy significativas. Y es que muchas veces se dice la misma palabra, pero en cada pasaje bíblico significa algo muy diferente, ¿no? Y voy a procurar seguir un hilo, un orden de unas palabras sencillas que a ustedes les va a servir para poder entender, y ya los dije en una de las sesiones anteriores, pero me parece que es uno de los ejemplos más sencillos de entender para poder luego con ese o a partir de ahí entender los demás. Y es el término mundo, ¿no? Sabemos que la palabra mundo se puede utilizar en la Biblia de manera intercambiable o que tiene varios significados. A veces mundo se refiere al planeta Tierra, a veces mundo se refiere a las personas que habitamos en el planeta Tierra, y a veces mundo se puede referir a un sistema de maldad, un sistema, un orden de maldad. Y dependiendo del contexto en el cual se halle cada palabra, usted va a poder dar una correcta interpretación. Porque, por ejemplo, hay algunos que utilizan concordancias y al buscar concordancias usted busca, por ejemplo, la palabra mundo o la palabra vino o la palabra amigo o la palabra Dios o la palabra santidad, cualquier palabra que usted busque en la Biblia, ángel, en fin. Y muchas veces va a soltarnos una cantidad de versículos que usan la palabra ángel, 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 ángel. Pero resulta que si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que en algunos momentos la palabra ángel es literal porque se refiere a seres espirituales, pero en otras ocasiones es simbólica porque se refiere a un pastor, por ejemplo, en Apocalipsis. La mayoría de eruditos concluyen que cuando dice escribe al ángel de tal iglesia, se refiere a un pastor o a una persona que era el ángelos, el mensajero, pero no era un ángel en el sentido espiritual, sino en el sentido simbólico, el pastor de esa congregación. En ese orden de ideas, el estudiante bíblico debe aprender a hacer esa tareita de saber, bueno, y esta palabra, mmm, mundo, por la que hemos tomado como ejemplo, ¿dónde aparece? Aquí aparece en el Salmo 24, aparece en Juan 3, en fin, y aparece también en una carta de Juan, y en cada uno de esos pasajes significa algo diferente y tiene una aplicación totalmente diferente. Y en ese sentido, el estudiante que a la vez después se va a convertir en un maestro de la palabra, va a evitarse serios problemas a la hora de interpretar incorrectamente una palabra, ¿no? Aquí también nos ponen un ejemplo que me parece interesante. La palabra griega ekrepto es traducida como desviar, alejar, salir del camino, evitar o apartar. El estudiante tal vez halle esta palabra mientras que busca la palabra evitando en 1 Timoteo 6:20. Pero el estudiante verdaderamente no habrá comparado la palabra hasta que haya examinado también las referencias de esta misma palabra, donde es traducida como desviar, como salir del camino. Y es muy importante entender el contexto, el versículo, el pasaje donde se utiliza la misma palabra muchas veces y se suele traducir con las mismas palabras o incluso a veces con otros términos o con otras palabras, pero que finalmente tienen una misma raíz y por ende tienen un significado similar, pero de acuerdo al texto donde están usados, también pueden llegar a tener un significado totalmente diferente. Ahora, el encontrar esto es fundamental porque el estudiante se va a evitar de una cantidad de cosas que se ha vuelto como tan popular, tan común en la historia,
de oír a ciertas personas, muchas veces, generalmente eso pasa con los apóstatas, pasa con los falsos maestros, pasa con los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, todos los que crean doctrinas falaces, erróneas, de engaño, de error, mentirosas. La mayoría de ellos parten de malinterpretar palabras como estas. Es decir, aquí dice tal palabra y acá dice, por ejemplo, la palabra vino, ¿no? Y entonces, solo por poner un ejemplo, ya que estamos en este asunto, algunos utilizan la palabra vino sin hacer un análisis del significado original de esa palabra vino, y algunos llegan a la conclusión de que como Jesús convirtió el agua en vino, ese vino era un vino alcohólico y entonces Dios crea el alcohol y que no es pecado tomarlo ni embriagarse. Tampoco, aunque contradice todo el resto de la escritura, donde habla de los borrachos, en fin. Y malinterpretan el término vino, que dependiendo del significado puede tener un significado diferente. A veces se refiere a un vino alcohólico, a un vino fermentado, y a veces se refiere a un vino nuevo, un vino no fermentado, no alcohólico. Y dependiendo del contexto tiene un significado especial. Y cuando uno analiza el milagro, Jesús no hizo el tipo de vino alcohólico, sino el tipo de vino no fermentado, el vino nuevo. Y es muy claro, pero eso se logra cuando se lee el texto basado también en las palabras, ¿no? Y sabemos que hoy en día hay hasta sectas por ahí que utilizan, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de lo grave que es esto, algunos celebran lo que se llama la Cena del Señor, en el argot más popular le llaman la Santa Cena, y es muy interesante que algunas corrientes usan vino alcohólico en sus celebraciones de la cena del Señor o de la, entre comillas, Santa Cena. Y un estudioso algunos años escribía y decía, algunos se atreven a celebrar la cena del Señor o la Santa Cena utilizando vino alcohólico. ¿Por qué? Porque ellos no logran discernir la diferencia entre vino y vino, aunque se utiliza la misma palabra vino, tiene significados diferentes dependiendo del versículo y dependiendo del contexto en el cual esté. Entonces, nosotros como estudiantes de la Biblia debemos aprender a tener en cuenta esos elementos para poder nosotros con la ayuda del Señor llegar a conclusiones bíblicas, porque esa es la idea, ¿no? En estos días yo estaba dando una enseñanza, estoy en una serie de emisarios de la apostasía, estaba hablando de emisarios de la apostasía de los últimos tiempos, y hablando acerca de algunas de las diferentes peligros contra la verdad que afrontamos en estos últimos tiempos, y uno de ellos se llama el gnosticismo espiritualista. Y el gnosticismo espiritualista tiene que ver con una doctrina de origen diabólico, netamente, que básicamente utiliza palabras, pero que cuando uno interpreta o indaga cuál es el significado de esas palabras, ese significado que ellos tienen no es el mismo de las palabras bíblicas. Por ejemplo, la palabra deidad. Ellos dicen, nuestra meta es que nos conectemos con la deidad. Pero resulta que en el gnosticismo espiritualista, deidad significa el hombre. Ellos dicen que el hombre también tiene dentro de sí la deidad y somos dioses que podemos llegar a alcanzar un estado de deidad, de iluminación. También ellos consideran que la deidad no es lo mismo que la deidad de la cual nos habla la Biblia. Entonces, aunque utilicen la misma palabra, no significa lo mismo. Y como estudiantes bíblicos, vivimos en una era donde muchos en las tinieblas utilizan las mismas palabras, pero con un significado totalmente diferente. Por ejemplo, en el sistema diabólico te utilizan la palabra libertad, pero la palabra libertad para los paganos no es la misma libertad de la Biblia. Es decir, para ellos libertad es libertad de hacer una cantidad de inmoralidades como el aborto, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y a eso le llaman libertad. Mientras que cuando uno va a la Biblia, libertad es otra cosa totalmente diferente. Entonces, un buen estudiante bíblico debe aprender a definir las palabras bíblicamente, porque incluso hoy en día existen diccionarios secularizados, es decir, un diccionario secularizado, por eso yo repito, no les digo vayan y busquen en el diccionario de la lengua Real Academia Española de la Lengua, aunque a veces hay que acudir a él, pero hay algunas palabras que ya han sido literalmente modificadas de acuerdo a la visión atea, a la cosmovisión atea, y ellos dan definiciones contrarias a la definición bíblica de esa palabra, y muchas veces llegan a interpretar lógicamente totalmente opuesto a las Sagradas Escrituras. Por eso es bueno ir a un diccionario bíblico primordialmente, en la medida de lo posible. Sí, sí, lógico, podemos usar ciertos diccionarios siempre y cuando vemos que esa palabra concuerda con la Biblia, porque todo buen estudiante bíblico debe saber eso. Nuestra base, incluso o incluida la definición de las palabras,
no se puede basar en un diccionario secularizado, sino en la palabra de Dios. Es decir, la misma definición de las palabras parte de la Biblia. Es la Biblia la que nos da el sentido de todo, lo que es la vida, lo que es una persona. Por ejemplo, en un diccionario secularizado, básicamente que tenga una influencia humanista, atea, persona no es una criatura que está dentro del vientre, por ejemplo. Para ellos, persona llega a ser alguien que supuestamente después de que nace, ya después de que él pueda valerse por sí mismo, llega a ser persona. Y con esto finalmente justifican una masacre de inocentes como es el aborto. Entonces, mira hasta dónde hemos llegado por el asunto de muchas veces no darle prioridad al verdadero sentido o significado de las palabras. Y una cosa que nos ayudará fundamentalmente a interpretar correctamente la Biblia es por medio de el correcto estudio de las palabras. Ahora, en tercer lugar, otra cosa que ayuda mucho, ahora, teniendo en cuenta nosotros el siguiente aspecto, solo dentro de las palabras, es que el significado cultural de una palabra tiene que ver con su uso y su significado en el contexto cultural específico en la Biblia. Por ejemplo, y este es un ejemplo interesante, la palabra conversación hoy en día significa intercambio de pensamientos mediante palabras habladas. Cuando uno dice estamos en una conversación, estamos intercambiando por medio de palabras una información o un pensamiento. Pero la palabra griega, frecuentemente traducida como conversación en el Nuevo Testamento, la palabra anastrofé, significa conducta y comportamiento en el contexto original. Durante el tiempo de la traducción de la Biblia, entonces, a King James, que es una Biblia importante para los estados, para los que hablan inglés primordialmente, la palabra conversación significaba comportamiento o manera de vivir. Y eso tiene mucho sentido cuando uno va a leer ese versículo que Pablo usa cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque está íntimamente ligado, ya que conversación en el significado original tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo. Y hay muchas formas de ejemplificar esto, muchas maneras de ejemplificar esto sobre lo que es la importancia del significado original de las palabras. Allí utilizan un ejemplo, pero habría muchos otros ejemplos que uno pudiese tomar referente a lo que es una palabra. El pastor Jairo dice, el movimiento gnóstico se hace llamar cristiano universal. Su maestro es Samael Weor, que es una filosofía del conocimiento de uno mismo. Muy bien. Ahora, tengamos en cuenta este aspecto. Nosotros, como estudiantes de la palabra del Señor, debemos también entender que hay muchas palabras que en nuestro español pueden significar una cosa, pero en el lenguaje bíblico tienen otro significado diferente. Y si queremos dar una interpretación correcta, debemos ir al verdadero significado, cómo lo podemos indagar por medio del estudio de la etimología, de la definición, del origen, del verdadero significado griego o hebreo de la palabra. Esto nos va a ayudar a poder entender mejor o tener correctamente una palabra. Ahora, si nosotros observamos aquí, nos van a dar un ejemplo que es muy ampliamente conocido para nosotros y es el significado de la palabra porneia, de donde viene el término fornicación, pero es muy interesante, yo puse en amarillo lo que es la explicación básica y correcta de esto, y es que la misma palabra, aunque se utilice fornicación, puede tener varios significados en la Biblia, y uno de ellos es lo que comúnmente conocemos como el matrimonio, la relación sexual antes del matrimonio, la relación sexual de personas no casadas entre sí, técnicamente no casadas, pero también dentro del contexto cultural de los famosos judíos, de los hebreos, también podía referirse a la relación sexual durante el tiempo del desposorio, que es para los que conocen las diferentes estados civiles de los judíos, saben que está el desposorio, está el matrimonio y está también la persona que está viuda o se ha quedado sin su esposo. Pero también es muy interesante que encontremos otro aspecto y es que la misma palabra puede en algunos casos referirse a impureza moral entre personas solteras o a incesto, muchas veces se refiere a relaciones ilegítimas, sodomía, pero en otras ocasiones tiene un significado espiritual, como idolatría, por ejemplo. El Señor utiliza esa palabra fornicación para referirse al pueblo de Israel como idolatría. Y en ese contexto la misma palabra puede tener varios significados.
Entonces, es interesante que cuando uno va a la escritura, uno va a encontrar que la misma palabra puede tener varios significados y por esa razón el estudiante bíblico debe conocer el significado cultural que tenía y el verdadero significado que es lógico, que es correcto y coherente con el texto en el cual está. Por ejemplo, cuando uno va a 1 Corintios 5 va a encontrar la palabra fornicación, y luego en el 7 y así en Mateo 19:9, en Mateo 5:32. En muchos pasajes va a encontrar, pero también en Hebreos se utiliza la palabra fornicación. Pero cuando uno analiza cada uno de los contextos, uno se va a dar cuenta que esa palabra a veces se refiere a algo espiritual, idolatría, por ejemplo, a veces se refiere a algo ilegítimo, una relación incestuosa, como en 1 Corintios 5, a veces se refiere a una relación inmoral entre personas solteras, como en el 7 de 1 Corintios, o también puede referirse a un tipo de relación ilegítima, como en Mateo 19:9 y Mateo 5:32. Tiene una connotación específica de acuerdo al versículo, y eso nos libra hasta de falsas doctrinas como el recasamiento, ¿no? Que muchos creen en esa falsedad doctrinal, que es una de las mentiras diabólicas más impresionantes de los últimos tiempos que ha atrapado a muchos y básicamente por malinterpretar precisamente el concepto bíblico de la palabra porneia, porque la palabra fornicación a la luz de la Biblia es claramente diferente y claramente distinta al adulterio. Y algunos lo que hacen es tratar de simplificar la palabra porneia y tratar de correlacionarla con adulterio. Incluso, si ustedes pueden ver ahí, no marqué en amarillo donde dice también incluye el significado de adulterio. Los exégetas y los estudiantes saben que no, la palabra fornicación no incluye el significado de adulterio, no significa adulterio y lastimosamente muchos han mal traducido ciertas versiones de la Biblia donde usted va a encontrar infidelidad aplicando el adulterio, pero pues para los que conocen doctrina y a la vez exégesis hermenéutica y un significado literal de la palabra, no pueden caer bajo una trampa tan tremenda como esta, porque es fácilmente deducible a la luz de la escritura que hay una clara distinción entre fornicación y adulterio, tanto que la Biblia dice claramente, dice que a los adúlteros, uno, y a los fornicarios, dos, los juzgará Dios, haciendo una muy clara distinción, tanto en Mateo, incluso en el texto favorito de muchos de ellos, Mateo 19:9, también hay una distinción. El texto mismo utiliza la palabra fornicación y simultáneamente la palabra adulterio, haciendo una distinción entre las dos cosas. No es el mismo y no significa lo mismo. Entonces, miren, ¿de qué nos puede librar el conocer correctamente el significado de una palabra? Hasta de una falsa doctrina que ha permeado a muchísimos, lamentablemente, incluidos del nombre, incluidos unicitarios. Entonces, nosotros somos lo que dice la palabra del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y hacer columna debe ser sólida y ser baluarte debe ser una defensa. Y por ende, necesitamos tener un conocimiento correcto de lo que la palabra como tal significa. Entonces, mire cuán importante es y hacia dónde nos puede llevar, por un lado, pero por otro lado, de qué nos puede librar, por otro lado, referente a lo que tiene que ver con el significado mismo de una palabra. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el asunto del significado cultural de un término. Por otro lado está el estudio de idiomas o lenguas afines. Se refiere al estudio de palabras equivalentes en idiomas o lenguas emparentadas. Esto es bien interesante porque hay ciertas palabras, y voy a ponerle ahorita un ejemplo, que nos pueden ayudar a entender la profundidad o a profundidad una cierta palabra bíblica. Si nosotros, sí, por ejemplo, el hermano John Freddy Castro dice, Reina Valera de 2009 dice, a no ser por inmoralidad sexual, porque las nuevas versiones Reina Valera han sido influenciadas por unas corrientes, para los que estudian a fondo lo que tiene que ver con el tema de las traducciones bíblicas, los métodos de traducción bíblica, los tipos de traducción bíblica y las diferentes escuelas, las diferentes sociedades que están dentro de algunas traducciones bíblicas, vamos a ver que defendiendo de la filosofía que ellos tienen, lastimosamente también han metido ciertos términos en algunas versiones. Por ejemplo, hoy en día se habla de una Biblia. Esto es, ustedes lo conocen, esto está de conocimiento público. Lamentablemente hay algunos ciertos tipos de sociedades bíblicas que son teológicas liberales y ellos están de acuerdo con, por ejemplo, el aborto, están de acuerdo también con el matrimonio entre personas del mismo sexo, están de acuerdo con el homosexualismo, están de acuerdo con el lesbianismo y han hecho versiones bíblicas que todos los pasajes donde hablaba sobre afeminados
o donde habla sobre personas que se unen hombres con hombres, mujeres, todos esos han sido maquillados, modificados al punto de que puedan, según ellos, con la misma Biblia, justificar una aberración como esa. Entonces, cuando ya uno estudia a fondo la hermenéutica bíblica, también uno puede llegar a entender o por qué ciertas versiones de la Biblia, depende de la corriente, las mismas Biblias al principio aparecen qué corriente lo hizo, quiénes lo hizo. También existe lo que se llaman los teólogos liberales. Los teólogos liberales niegan la inspiración plenaria de las escrituras. Y negar la inspiración plenaria de la Biblia significa negar que la Biblia fue inspirada palabra por palabra. Para ellos la palabra no importa y por ende ellos niegan muchas cosas de la escritura. Entonces es bien importante tener en cuenta eso a la hora también de hacer una correcta exégesis, ¿no? Ok. Muy bien, con mucho gusto, mis amados, los que están escribiendo, les voy a enviar el material. Ahora, si nosotros vamos a hacer una exégesis y un estudio correcto hermenéutico de la Biblia, también debemos tener en cuenta otro aspecto y es lo que se llama el estudio de lenguas afines, porque básicamente las lenguas están interrelacionadas y pues ese ya es un estudio sumamente profundo y queremos, no nos vamos a complicar con muchos detalles, pero hay lenguas hermanas, hay lenguas que pertenecen a ciertas familias de idiomas, y es muy interesante, por ejemplo, que el hebreo y arameo antiguo estaban estrechamente relacionados. El estudio de uno puede ayudar a iluminar el otro. Muchas palabras en el idioma inglés están estrechamente relacionadas con otras palabras de otros idiomas. Lo mismo pasa con el español y el latín, en fin. Por ejemplo, y aún el español tiene mucha influencia de lenguajes como el griego y el hebreo. Por ejemplo, el término en inglés iglesia, juntamente con la palabra escocesa kirk y la palabra alemana kirche, se derivan de palabras griegas kuriakos, lo cual es el adjetivo de señor, curios, señor, lo cual significa perteneciente al Señor. De manera que fácilmente cuando se habla de la iglesia, o sea, la iglesia verdadera, se puede referir a la iglesia del Señor o a la que le pertenece al Señor. Ahora, también existen muchas palabras que están interrelacionadas, ¿no? Y siguiendo el orden de lo que habíamos acabado de mirar, por ejemplo, la palabra porneia, una palabra de donde se derivan otras palabras, como por ejemplo, de allí de la palabra porneia viene la palabra prostitución, también viene la palabra pornografía, de la palabra porneia, de manera que el término básicamente tiene o se vuelve como la raíz de otras palabras y cuando uno estudia a fondo una palabra, algo tan impresionante como una sola palabra, hasta dónde nos puede llevar, es definitivamente fundamental para, número uno, poder evitar caer en malas doctrinas, número dos, contrarrestar debidamente las falsas doctrinas y entender adecuadamente, lógico, la palabra del Señor. Entonces eso también es fundamental. Ahora, otro aspecto importante, y esto ya tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con el lenguaje, muy bien, es fundamental esto, y es la gramática. El estudiante no solamente debe ser capaz de entender las palabras mismas, sino que también debe entender la relación que las palabras tienen la una con la otra. Porque es obvio que cuando una persona va a hacer una correcta interpretación bíblica, no basta solamente, aunque ya lo vimos, el significado, la etimología misma de la palabra es crucial, pero también es crucial el entendimiento de la relación que las palabras tienen dentro de una frase, dentro de una oración, dentro de un versículo, para usar términos, digamos, relacionados a la Biblia. Errores de doctrina pueden aparecer al no entender la relación entre los sujetos, verbos, objetos directos y si una palabra está en el tiempo presente o pasado. Entonces es bien importante que podamos tener en cuenta algunos aspectos y aquí nos dan un ejemplo que incluso tiene que ver con algo doctrinal y es interesante que lo podamos analizar. Tiene mucho sentido este punto. Jehová le juró a David, oiga esto, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Esto es importante. Jehová le juró a David, de tu descendencia, le dice a David. Debe ser alguien de linaje humano, le está diciendo. Debe proceder de tu linaje, de tu descendencia. Pondré sobre tu trono. Ahora, el no entender el significado de la palabra poner o pondré puede conducir a un error hermenéutico. Porque, a ver, más aún para nosotros, ¿no? Como creyentes en la unicidad de Dios, sabemos que
Jehová es Jesús, Jesús es Jehová. Jesús es Jehová manifestado. En ese sentido, si el versículo dijese, de tu descendencia yo me sentaré sobre tu trono, se referiría a su deidad. El verbo sentar significa asumir una posición de sentado u ocupar un asiento. Pero mire que el Señor es preciso en palabras. Él no dice de tu descendencia yo me sentaré sobre tu trono, porque sería una contradicción de términos. Lógico, el Señor no desciende de David. La Biblia dice claramente que el Señor es raíz y también linaje de David. Como raíz es Dios, como linaje es humano. Sabemos que Él es 100% Dios, 100% humano. Y en ese sentido es en el cual se habla en esta profecía mesiánica. La palabra poner significa colocar, poner algo en posición. Si el significado de estas palabras fueran confundidas, Jehová estaría diciendo a David, de tu descendencia yo personalmente me sentaré sobre tu trono, en vez del significado pondré sobre tu trono quien será de tu descendencia. Ahora, mientras que nosotros definitivamente creemos en la deidad del Mesías, la cual es enseñada profusa, profunda, ampliamente en otras palabras de la Biblia o en otras partes de la Biblia, este no es el significado de este versículo. Un descuido hermenéutico aquí no solamente desagradaría a Dios, sino que también podría sacudir la confianza, y esto es importante, de sus oyentes en la capacidad que usted tiene para interpretar correctamente la Biblia. Entonces, es importante porque la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, es un compendio de libros, cada uno con palabras específicas y cada palabra es relevante para tener una correcta interpretación. Ahora, sí se ha tenido en cuenta, mire que estamos hablando básicamente de una de las primeras lagunas todavía, que se llama la laguna lingüística, que tiene todas estas connotaciones, la parte gramatical y la parte relacionada con lo cultural, lo contextual del término como tal, en la parte del significado mismo de las palabras y todo lo que hemos venido observando. También está otro aspecto que es fundamental para todo aquel que hace un estudio hermenéutico y es crucial que se tenga en cuenta. Y es este. Además de las consideraciones gramaticales básicas, que son las mencionadas, es importante reconocer que los idiomas se estructuran en una de las dos maneras básicas o en la combinación de los dos. Otra vez, aquí nos vamos a encontrar con terminología que para expertos en lo que es el lenguaje del estudio de las lenguas y de los idiomas y de la gramática y la profunda, pues son muy claros de entender, pero los vamos a simplificar para poderlo entender de la mejor manera. Hay unos que se llaman los idiomas analíticos y otros se llaman los idiomas sintéticos. Cuando hablamos de la Biblia, que es lo que nos interesa ahora, el hebreo, también nuestro lenguaje español, son idiomas analíticos, ya que hacen hincapié en el orden de las palabras. Dicho en palabras sencillas, estos idiomas analíticos primordialmente se centran en analizar cómo está construido un texto, cómo está construida una frase, cómo está construida una oración, y al analizar el orden de cada palabra puede llegar a una conclusión o una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque en estos idiomas se estudia el orden, cómo están las palabras, y se llega a entender lo que en esa oración cada palabra determina, el papel que desempeña cada término en esa palabra o en esa oración, y finalmente va a dar como resultado un significado específico. Para darles, para mí, uno de los ejemplos más sencillos de entender esto, y es un versículo muy interesante. Por ejemplo, para los que nos gusta la gramática en español y para los que nos gusta estudiar gramática, pues también es fácil de entenderlo. Pero este creo que es el ejemplo más fácil de entender por qué hay diferencia entre esos dos idiomas, el analítico y también el sintético, y la Biblia tiene que ver con el idioma analítico porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en el griego sintético. Y ahorita lo vamos a explicar. Hay un versículo que está en Josué 24:15, Antiguo Testamento hebreo, que dice, y así se ha traducido correctamente. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Ahora, si una persona conoce de lo que es solamente gramática española, fácilmente diría, aquí hay un error. Esto es un error gramatical.
porque lo correcto, dicen ellos, sería decir mi casa y yo, no yo y mi casa. Incluso hasta la canción famosa dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo. Y lo que hicieron fue invertir el término pues para que suene musicalmente correcto. Pero cuando nosotros vamos a estudiar analíticamente, que este es un idioma analítico, el idioma analítico hebreo le da prioridad al orden en el cual están las palabras y gramaticalmente hablando, es correcto como está en el idioma original. La expresión yo debe ir primero, y así se ha traducido, porque no se está haciendo énfasis en que él tiene un propósito de que su casa sirva al Señor primero, sino que él tiene la prioridad. Y él dice, yo, como el líder, como el sacerdote, como el guía, debo ser el que sirve al Señor primero para que luego mi casa vea mi ejemplo, mi dirección y siga el servicio al Señor. Y en ese sentido, lo que está es correctamente basado en el idioma original, tanto correctamente traducido como cuando uno hace un análisis, porque he escuchado algunas veces a algunos decir, aquí hay un error, hasta predicadores alguna vez oí decir, bueno, aquí hay un error de traducción porque gramaticalmente es incorrecto, gramaticalmente incorrecto bajo la visión española, pero no bajo la visión bíblica. Es decir, en el idioma hebreo, en el idioma original, no está mal, está correctamente dicho, porque esa expresión yo y mi casa está dando primacía, está dando prioridad a quien dice esas palabras, en el sentido de que él asume la responsabilidad de ser el primero, de ser el que guía, de ser el que dirige, de ejercer su sacerdocio, su liderazgo, digámoslo en términos entendibles, para poder ser él quien guía a su familia a servir al Señor. Entonces, en ese sentido, es correcto, es correcto. ¿Ves? Esto ocurre precisamente porque en el idioma hebreo o vamos a tener que presenciar bajo el tipo de lenguaje o de tipo de idioma al que pertenece términos como estos que se han incluso traducido así y por décadas, por siglos, por milenios permanece esta revelación inmutable basada incluso en el tipo de idioma en el cual se escribió, que en este caso es el idioma hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, esto referente a los idiomas analíticos. Pero cuando uno observa el otro tipo de idiomas que se llaman los idiomas sintéticos, estos son idiomas en los cuales el final de las palabras es determinante, es decir, el propósito con el cual se ponen cada una de esas palabras y el papel que desempeñan en esa oración. El griego es una lengua sintética, lo cual hace hincapié en el final de las palabras. Esto, bueno, básicamente no es, es lo más, es todo lo que dice, pero para poder simplificar aún más, un idioma sintético, como su palabra lo indica, lo que hace es tener una tendencia a unir, a fusionar, a sintetizar palabras. Y un ejemplo claro de eso, también que creo que usted lo conoce muy bien, está en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde utiliza la palabra metanoeo para arrepentimiento, o las palabras metanoeo para arrepentimiento, que algunos dicen metanoia. Allí, cuando uno indaga, se dará cuenta que en realidad son dos palabras fusionadas en una que se traducen como una palabra al español, que son meta y noeo, meta, noeo, y tienen que ver con el cambio que se produce y de la mente, o el cambio, todos saben que arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de mente. Ahora, para que haya un cambio de vida, un cambio de dirección, un cambio de propósito, una transformación en un individuo, tiene que ocurrir un metanoeo, es lo que está diciendo. Y ese metanoeo solo se dará cuando la intervención del Espíritu de Dios y su palabra llegan al corazón de esa persona. Entonces, básicamente, cuando se habla en el hebreo, se da énfasis al orden en el que están las palabras. Yo y mi casa, dándole prioridad. Pero en el griego se hace énfasis en la unión muchas veces de ciertos términos para darle más profundidad al significado de una palabra. Para nosotros en español, arrepentimiento es una sola palabra, ¿cierto? Arrepentimiento, una palabra larga, pero es una sola palabra, arrepentimiento. Pero en el idioma griego original, que es de donde viene la palabra arrepentimiento en Hechos 2:38, son dos palabras realmente. Metanoeo, metanoia, metanoeo. Y significa cambio de mente. Y para que haya un cambio de mente,
primero se requiere una intervención de Dios, una intervención de su palabra, y esto, por supuesto, da como resultado un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de propósito, un cambio de rumbo, un cambio de destino en una vida, es decir, un verdadero cambio, una transformación. Entonces, estos son como los dos ejemplos básicos que puedo ver que pueden ayudar a ustedes a entender por qué es tan importante el estudio de las palabras a la luz de la escritura, ya que en el hebreo primordialmente se hace mucho énfasis en analizar el orden en el que están las palabras, y en el griego se da mucha importancia a la síntesis de las ideas que transmiten esas palabras, como la palabra arrepentimiento, metanoia, dos palabras fusionadas en una que dan un significado muy profundo, que, por ejemplo, cuando alguien no entiende esto, dirá que arrepentimiento dice que es remordimiento, pero realmente no, arrepentimiento es mucho más profundo que solo sentir un remordimiento. Arrepentimiento no significa simplemente llorar o pasar a un altar y decir, ya me arrepentí, lloré. No, es mucho más profundo porque es una transformación de mente, un cambio de ideas, un cambio de manera de pensar, un cambio de filosofía, un cambio de cosmovisión, una transformación del espíritu de su mente, una renovación de la mente que hace que la persona pueda reflejar un cambio. Es mucho más profundo y eso es de lo que permite el idioma griego. O sea, es un idioma exquisito en ese sentido, porque con una fusión de palabras transmite una idea mucho más profunda. Por ejemplo, en español también se usa mucho algunos aspectos sintéticos, ¿no? Por ejemplo, la palabra, um, por ejemplo, las palabras que se fusionan, automóvil, autoestima, y cada una palabra por separado puede significar una cosa diferente, pero cuando se unen puede significar algo muy diferente. Por ejemplo, la palabra menos y preciar, pero cuando se una, menospreciar. O agri, dulce, puede tener un significado diferente cuando se fusionan. O tela, pero cuando se una con araña, sería telaraña, y es algo muy diferente. Medio es una cosa, pero mediodía es algo diferente, ¿no? Mal es una cosa, humor es otra, pero cuando se unen es mal humor. Entonces tiene un significado bien interesante, ¿no? Para es una cosa, aguas es otra, paraguas es algo diferente. Entonces, en ese sentido, pasa similar en algunos términos en griego. Se fusionan palabras. La más popular es la palabra arrepentimiento, traducida al español, pero viene de dos palabras, metanoia. Espero pues haberme explicado en cuanto a eso, solo poniendo ejemplos sencillos, porque la idea es no quedarnos tampoco hablando tanto tiempo de esto, pero son dos ejemplos sencillos. El orden de las palabras y el significado más profundo de una palabra, al fusionar las palabras, dan un cambio de significado, pero a la vez un significado mucho más amplio, mucho más profundo. Esto es en cuanto a lo que se llama la laguna lingüística. Ahora, dentro de las lagunas lingüísticas, también hay otro aspecto que es muy importante que todo estudiante bíblico debe tener en cuenta, y es el término relacionado con el género literario. El género literario. De allí se subdividen tres aspectos claves, que son el estilo literario, la expresión literaria y la figura del lenguaje. Básicamente tiene que ver con algunas maneras como el texto está escrito y que si nosotros lo analizamos, ya sea su tipo, su estilo, ya sea su forma, su expresión, ya sea digamos, la manera como está escrito, su figura, nos va a llevar a nosotros a entender correctamente qué es lo que quiere decir el autor bíblico. Por ejemplo, cuando se habla del estilo literario, cuando el libro de la Biblia es tratado, el primer paso a la interpretación es de determinar el estilo literario del libro. Por ejemplo, está el libro histórico, puede ser, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, o puede ser Josué, Jueces, Ruth en el Antiguo Testamento. Luego están algunos otros tipos de libros que se les llama poéticos. Algunos también amplían el concepto y le llaman poéticos o sapienciales o de sabiduría. Y ya uno puede encontrarse libros como Job, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y vemos que ellos tienen otro tipo de literatura, un estilo especial de literatura. Luego están los apocalípticos, como el libro de Daniel, apocalípticos como Ezequiel, apocalípticos como Apocalipsis, básicamente, que tienen un lenguaje que habla de asuntos literales, pero por medio de figuras
muy poderosas y es importante entenderlas como tal. Está también el libro profético como tal, que evidentemente tiene mucha fuerza y tiene muchos mensajes relacionados con cosas por venir o con asuntos que están en el futuro o proféticas. Por otro lado está la expresión literaria. Dentro de cualquier estilo literario puede haber pasajes utilizando formas inusuales de expresión literarias. Y muchas veces cuando el estudiante no conoce primero el contexto general del libro, estoy leyendo un libro histórico, este es un libro poético, este es un libro apocalíptico, o además no conoce que en algunos pasajes, por ejemplo, el Señor Jesús acude mucho a lo que se llaman las parábolas, o también sea el apóstol Pablo, y en el Antiguo Testamento vemos alegorías, o un salmo, o vemos un enigma, libros que tienen un mensaje profundo. Básicamente, dependiendo de qué estemos estudiando, nosotros también vamos a poder evitarnos, si somos conscientes de eso, de llegar a interpretaciones erróneas. Y hoy, por asuntos de tiempo, les dejaré solo un ejemplo de esto. Y por otro lado están las figuras del lenguaje. Esto es, dentro de cualquier estilo literario, dentro de cualquier, en este caso, dentro de cualquier libro, vamos a encontrar también ciertos tipos de expresiones específicas, pero dentro de esas expresiones específicas vamos a encontrar cómo el autor bíblico, en este caso, se expresa usando palabras de manera diferente a un uso normal, y que cuando una persona analiza eso, detecta eso en el texto, fácilmente va a evitarse una cantidad de malas interpretaciones. Por ejemplo, si es una metáfora, un símil o un modismo. Y ya voy en un momento a poner unos ejemplos de esto, lo más sencillo posible. Y mientras tanto doy la palabra a nuestro pastor Juan Núñez. Lo escuchamos. Gracias, maestro. Bueno, la hermenéutica es un asunto muy interesante, pero la pregunta mía es la siguiente. En el estilo literario hay una hermenéutica específica para interpretar cada género literario, bueno, por decirlo así, de la Sagrada Escritura. En otras palabras, hay una hermenéutica para libros históricos, una hermenéutica para libros poéticos, una hermenéutica para libro apocalíptico, una hermenéutica para eh, un estilo profético, y también en cuanto a la expresión literaria, es una hermenéutica para las parábolas, para alegorías, salmo, enigma, etcétera. Gracias, maestro. Muy bien, estimado ministro. Bueno, básicamente una de las bases para poder tener una, digamos, una explicación más específica referente a lo que nos menciona nuestro pastor en su pregunta, si hay algo o bases específicas para un libro histórico, un libro poético, un libro apocalíptico, en fin, cualquiera sea, ya sea un estilo, una expresión, una figura literaria, la base fundamental es la que estamos enseñando en esta clase, que es analizar en la parte lingüística. La parte lingüística es fundamental para poder determinar si, no, si o qué tipo de método podemos usar para interpretar correctamente. Voy a ponerles un ejemplo y con esto puedo ir ayudando, digamos, respondiendo a lo que preguntaba nuestro pastor. Por ejemplo, si nosotros vamos a un libro apocalíptico, vamos a ir al Apocalipsis, por ejemplo. Una de las cosas muy particulares dentro de la literatura apocalíptica, y sí, efectivamente, entre la pregunta de nuestro pastor, lógico, cada uno de estos libros tiene una interpretación y algunas pautas que pueden ser mucho más útiles. Por ejemplo, para interpretar un libro histórico, se consulta mucho la parte histórica, la parte contextual, si concuerda con el contexto histórico, qué sucedió en ese contexto histórico. Pero con el tema, por ejemplo, poético, tiene mucho que ver la poesía hebrea. Para eso hay que estudiar la parte de la significación de la poesía hebrea. Para estudiar, por ejemplo, un asunto profético, es importante, es menester estudiar ciencias también afines como la escatología. Para un libro apocalíptico, por ejemplo, ayuda enormemente el entender lo que tiene que ver con con la simbología, que se usa muchísimo, pero referente a una realidad específica. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Muchas personas al ignorar, por ejemplo, el hecho de que cuando se acercan a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se habla de realidades, es decir, realidades absolutas como Dios, como el diablo mismo, como el anticristo, son realidades, no están hablando de imaginaciones o seres imaginarios, sino seres reales. Los seres vivientes, ahí habla de los 24 ancianos, habla de algunas figuras que se refieren a
seres reales. Pero también dentro del Apocalipsis encontramos algunas simbologías. Por ejemplo, y si el estudiante lógico no está relacionado a eso, va a tener serios problemas. Por ejemplo, la simbología de aquella mujer de Apocalipsis 12 o la mujer que aparece cabalgando sobre la bestia, que es un sistema. Entonces, cuando una persona estudia Apocalipsis, siempre debe tener presente varias cosas, el lenguaje apocalíptico, y es que siempre se van a ver ciertos aspectos dentro del lenguaje apocalíptico que se refieren a cosas reales o a seres reales o asuntos reales, pero en muchas ocasiones utilizando símbolos. Por ejemplo, para mí uno de los ejemplos más, digamos, fáciles de comprender es el que aparece a la altura del capítulo 5 de el Apocalipsis, que es un pasaje donde se utiliza una serie de símbolos, evidentemente en lenguaje profético, en lenguaje apocalíptico, para referirse a realidades o características de Jesucristo. Por ejemplo, allí dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, solo para no irnos más allá. Versículo 6 dice, y miré, esto es Juan el visionario declarando lo que ve. Dice, vi que en medio del trono, habla obviamente de un trono literal, porque Dios es literal, habla de la realidad del trono de Dios. Pero dice, y de los cuatro seres vivientes, seres angélicos, dice, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, para un conocedor de la cristología, fácilmente uno puede relacionar y decir, hombre, el cordero es Cristo, es lógico, el contexto lo puede corroborar y el texto lo está afirmando. Cordero, ¿quién es? Es Cristo. Como inmolado, habla de su sacrificio. Pero algo interesante son lo que sigue allí. Es decir, si una persona se acerca a un libro apocalíptico que tiende a utilizar muchas figuras y muchos símbolos de una realidad específica que se pueden corroborar también con el estudio de toda la escritura, definitivamente va a entrar en problemas. Por ejemplo, algunos han pretendido usar la IA, la inteligencia artificial, para dibujar lo que sigue aquí, y obviamente sale un fenómeno, porque dice que tenía, número uno era un cordero, pero dice que tenía 7 cuernos. Entonces hacen un cordero, tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, definitivamente queda un ser deforme. Está hablando de un ser que tiene 7 ojos, que tiene 7 cuernos, pero cuando una persona está consciente de que está leyendo Apocalipsis, evidentemente el mismo pasaje nos va a llevar a entender que obviamente si es Cristo Jesús en una visión sobrenatural, se está refiriendo a elementos que en toda la Biblia se relacionan con cada una de esas cosas. Por ejemplo, 7, para los que estudian numerología bíblica, saben evidentemente que habla de lo pleno, que habla de lo que es completo, que habla de lo que es total, y en ese sentido habla de lo perfecto, habla de la perfección. En ese sentido está diciendo que ese cordero es perfecto en aspectos muy específicos que realzan su divinidad. ¿Cuáles son? Número 1, 7 es perfecto en, 1, cuernos, perfecto en ojos y perfecto en espíritus. Ahora, ¿qué es eso? Sencillamente, cuernos, para los que han estudiado el tabernáculo, para los que han estudiado un poco de la simbología del tabernáculo también, y en la escritura, cuando se habla del ungimiento de los reyes y todo lo que es simbología bíblica, tiene una connotación muy clara, y es que cuernos habla de poder, habla de majestad, habla de dominio, habla de gobierno, habla de autoridad. En ese caso está diciendo que ese cordero tiene todo el poder, es perfecto en poder. En palabras más claras, es omnipotente. Número 2, 7 ojos. Ojos en la Biblia habla de ciencia, habla de ventanas de conocimiento, habla de la capacidad de saber. Y él es perfecto en el saber, en el conocer, en el conocimiento. Es perfecto en el conocimiento. Pero además tiene 7 espíritus de Dios y habla de omnipresencia, perfecta presencia es lo que está hablando aquí. Está en todas partes. ¿Quién es el único en la Biblia que tiene esas 3 cualidades fundamentales? Ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, solo Dios. ¿Y quién es Dios? Es el Cordero que está allí, es Jesús. Entonces, en ese sentido, cuando una persona se acerca a un libro apocalíptico, sí, para la pregunta del pastor, lógico, cada libro, cada estilo literario, en este caso, si es histórico, si es poético, si es apocalíptico, si es profético, tendrá una aplicación específica a la hora de hacer la interpretación. Por eso es interesante
estudiar la Biblia como un todo también, es decir, tener un conocimiento general del todo para poder luego especificar las partes específicas. Ahora, esto en cuanto al lenguaje apocalíptico al estilo como tal. Ahora, si ya hablamos de parábolas, pues otra de las ventajas, para no cerrar sin decir esto, del apocalíptico es que muchas de las mismas figuras o símbolos que utiliza el apocalipsis, el mismo apocalipsis en textos posteriores o anteriores da la definición o el significado de ello. Cuando se habla, por ejemplo, de las 7 iglesias, se habla del candelero, y cada uno de ellos son explicados en el mismo contexto cuando uno lee el Apocalipsis. Ahora, si habla de un libro histórico, por supuesto, ya la aplicación de un libro histórico es diferente, es lógico. Si usted va a hablar de un libro histórico, como por ejemplo el libro de Josué, el libro de Josué como histórico se dedica a dar relatos muy específicos de orden cronológico relacionados con la geografía. Por eso hay que conocer un poco de la geografía bíblica para los que estudian geografía bíblica. Eso ayuda mucho para poder conocer y ver la coherencia. Ahora, hay otros libros que son mezclas de esto. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene parte histórica y parte profética, parte con un lenguaje apocalíptico. Entonces, por supuesto, cada uno de ellos tendrá sus propias pautas para evitarnos salirnos de una interpretación correcta. Porque solo por ponerles el ejemplo de Apocalipsis 5, una persona que no tenga clara esas nociones básicas de interpretación apocalíptica, fácilmente salen con la locura que he podido ver de algunos que interpretan a un cordero monstruoso con 7 cuernos y 7 ojos, ignorando por completo lo que significa realmente cada una de esas figuras como tal. Ahora, si eso se lo estudia de esa manera, evidentemente va a evitarle una cantidad de problemas al estudiante bíblico. Pastor Juan, escuchamos. Sí, gracias, maestro. Un ejemplo de esto es los salmos. Que los Sí. salmos, para interpretarlo hermenéuticamente, tiene que relacionarlos con el Pentateuco. Y cada salmos, unos están relacionados con Génesis, otros con eso, los Levíticos, Número, Deuteronomio, etcétera. Entonces, a mí me parece que sería muy importante, no sé si la carrera de licenciatura en teología van a proveer material de teología pentecostal para la interpretación o la hermenéutica a la luz con el estilo de teología pentecostal de todos los libros de la Biblia. Yo creo que ese material es imprescindible para nosotros tenerlo. No solamente las bases generales, sino toda la hermenéutica de cada división de los libros de la Biblia, para nosotros poder hablar un solo lenguaje. Porque hay algunos que buscan de aquí, buscan de allá y de diferentes corrientes teológicas, y en esa desesperación de una interpretación correcta del texto, pues creo que algunos están saliendo como de, no sé, del límite Bueno, mi hermano o Juan, voy a comentarle algo referente a lo que usted menciona. Siempre usted hace alusión a la teología pentecostal reiterativamente, pero debemos ser sinceros. Lamentablemente, y usted lo sabe bien, todavía nuestra organización unicitaria está muy corta en ese aspecto. Es decir, la mayoría de académicos, es más, si usted lee detenidamente este material que es escrito por pentecostales, pero la mayoría de académicos todavía, lastimosamente, no son unicitarios, no son pentecostales unicitarios. Entonces, lo que usted dice es algo muy bueno, muy urgente, muy necesario, y yo personalmente estoy 100% de acuerdo en que lo necesitamos. Pero, si nosotros queremos ser sinceros, el diccionario Strong no fue escrito por unicitarios. La mayoría de diccionarios bíblicos no son escritos por unicitarios. La mayoría de académicos bíblicos no son unicitarios. Entonces, si usted, por ejemplo, dice, quiero literatura pentecostal, estamos muy escasos en el tema. Y le habla a alguien que es apasionado por el tema de la lectura. Lastimosamente somos muy escasos en eso. Y por varias razones. La principal tiene que ver por cosmovisión. Es decir, ahora es que gracias a Dios ya se está dando el tema de lo que estamos haciendo acá, hablando de técnicos y hablando de licenciaturas y luego apuntarle a doctorados y a maestrías y todo lo demás. Pero lamentablemente, por mucho tiempo, el unicitarismo se quedó rezagado y le habla a un unicitario, rezagado en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio bíblico.
Mientras que lastimosamente nosotros vamos, ellos ya vienen. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos menoscabar el gran trabajo que muchos eruditos, aunque lastimosamente no eran universitarios, pero ya han hecho. Si usted, doy gloria a Dios, por los pocos autores que existen en el unicitarismo, pero todavía nos falta demasiado. Pues de aquí a un año, imposible. De aquí a una licenciatura, imposible que ya haya abundancia literaria. Y usted sabe que un académico debe estar sujeto a la crítica literaria de otros expertos académicos. Es decir, no es que puede venir y escribir y ya, no, lógico, como dice el pastor Jairo, nos toca estudiar más. Nos toca. Por eso la importancia de avanzar, de estudiar la licenciatura, ir más, orar para que se levanten más estudiantes y más académicos nuestros, unicitarios. Aquí nos está pasando algo similar y gracias por esa pregunta, hermano Juan, porque aprovecho para decirles esto. Nos está pasando algo similar a lo que pasaba por mucho tiempo con algunos predicadores cuando hablaban sobre enlace, TV y todo eso y decían, no, no miremos, no miren eso de enlace, en fin. Pero resulta que a muchos de los pastores que decían eso y amigos predicadores, yo les decía, más que decir, no miren enlace, ustedes deben empezar a crear material nuestro, unicitario. Más que decirles, no miren eso, deben decirles, mire, tenemos páginas completas con videos, conferencias, series, sermones, libros de los nuestros. Pues por ahora se está recién empezando el material. Yo he escuchado a expertos como Jorge Medina, que realmente incluso los puedo, me sobran dedos en una mano para decir cuáles son los eruditos unicitarios que hay hoy en día. Me sobran dedos. Faltan muchísimos. Entonces, vale la pena decirlo lo que usted está diciendo y lo vamos a seguir ratificando, pero todavía nos hace falta muchísimo. Ojalá yo pudiese decirles, en lugar de acudir a Strong, vamos a acudir al libro escrito por el unicitario tal, pero no, todavía no hay, no hay. Entonces, eso es lo claro. Pastor Juan, no sé si fui claro en eso. Pastor William, lo escuchamos. Y que Dios nos ayude a Amén, que Pastor Araujo. Pastor William, Gracias a bendición. Dios. Amén. Pastor, no solo que hay pocos, sino que a veces por nuestra cultura queremos las cosas gratis. Oh, exactamente. Me gusta eso que Es dices. cuando alguien que se ha esforzado en el estudio, en la investigación y que no es de 2, 3 días, sino hasta de año y 2 años para hacer un libro, lo queremos regalado. Tenemos el ejemplo del misionero en Panamá. Se me va el nombre de él, si de pronto se me recuerda de él, en ese momento que él es un escritor también, Eugenio Domínguez. Eugenio Pastor Domínguez. Eugenio Domínguez, que está Sí, traduciendo, muy bueno. eh, Sí, tengo algunos libros de él, muy buenos. Sí. está traduciendo el Nuevo Testamento con comentarios pentecostales. Y entonces una de las cosas que nosotros debemos también en esa parte pedir a Dios que nos bendiga y apoyar lo nuestro. Y sé que esto nos va a ayudar y agradezco, por ejemplo, ayer escuché yo en capacitación de ascensos que se va a exigir para los pastores de ordenación que tengan como mínimo el técnico. Excelente. Entonces vamos por un muy buen camino, gracias a Gloria Dios, a en Dios. buena hora. Sí, señor. Y hay que seguir adelante. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Así es. Muy bueno. Gracias, estimado ministro. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ya que, bueno, estamos, como dice alguien, el reloj está a punto de tocar ya su fin referente al horario que nos compete, pero sí es importante eso. Qué bueno por algunos autores que están comenzando, y gloria al Señor, académicamente hablando, que están haciendo un trabajo desde una visión así, pero todavía escasean y como les decía hace un momento, todavía me sobrarían dedos en una sola mano para, y eso que conozco también muchos de los autores que son de corte americano, que pues obviamente algunos son buenos, pero todavía falta bastante trabajo. Entonces, en ese sentido, oramos a Dios que algún día podamos tener eso, y para eso se requieren vidas completas. Yo conozco las biografías de algunos autores de comentarios bíblicos y algunos de ellos se demoraron hasta 35 y 40 años haciendo un solo comentario bíblico, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, toda la Biblia. Es decir, requiere dedicación, requiere esfuerzo, no es fácil.
encontrar aún eso. Oramos a Dios que así siga siendo. Es más, lo que estamos viendo aquí, este material que les estoy proyectando, es parte del esfuerzo de algunos unicitarios que han empezado a tratar de tener esto, pero cuando uno estudia, yo que leo bastante, me doy cuenta que lógicamente ellos han tenido que acudir a eruditos no unicitarios para traer muchas de estas cosas aquí, y lógico, ahora sí, analizados desde una cosmovisión unicitaria o pentecostal, apostólica, pero no podemos menoscabar el trabajo que ya otros han hecho y que ha sido enormemente bueno. Ahora, por otro lado está el tema de la laguna cultural. Hay una obvia diferencia entre los estudiantes de hoy y los hebreos antiguos o los primeros cristianos. Además de lo lingüístico, que es todo lo mencionado, y voy a cerrar con esto para no pasar del tiempo, la laguna cultural es fundamental. Claro, estamos hablando de personas que vivieron en un contexto de un mínimo de 2000 años antes para nosotros. Y si hablamos del Antiguo Testamento, hasta de 3000 años y más antes que nosotros, evidentemente en un contexto, en un lenguaje y en una cultura totalmente diferente, y por ende muchas de las cosas que cuando se leen en la Biblia, si no se ha estudiado un poco de la cultura bíblica, para eso hay muchos materiales muy interesantes, aquí se los puedo recomendar algunos, pero que vale la pena que nosotros los estudiemos para poder tener en cuenta esto. Para mí uno de los libros, o de los mejores libros que ha llegado a mis manos, aquí lo tengo, que se lo recomiendo mucho, me lo regaló un profesor, un teólogo que fue mi profesor hace varios años y lo admiro bastante, se llama así, se llama Significado y Diversidad Cultural de las Sociedades Bíblicas Unidas, escrito por Eugene Nida y William Rayburn. Ya se los voy a escribir para que lo puedan tener. Si alguno lo pueden conseguir, es corto, pero es uno de ese tipo de libros que vale la pena leer. Es decir, no es como esos libros que a veces son tremendos libros que parecen más grandes que una Biblia y cuando uno los analiza no tienen mayor contenido. Son de esos libros así, cortos, pero muy sustanciosos, muy buenos. Y fue para mí uno de los mejores regalos que me realizó ya hace varios años un profesor y es muy bueno, muy bueno. Ese libro le va a ayudar mucho sobre lo que es el significado de la diversidad cultural y analizar cómo es que muchos pasajes bíblicos pueden ser correctamente interpretados cuando se conoce la cultura. Por ejemplo, cuando se conoce la diferencia entre un desposado y un casado en la Biblia y otros aspectos que son de conocimiento básico que un estudiante debe tener en cuenta. Existen muchas referencias buenas sobre el tema de costumbres y modales de la Biblia. Los diccionarios bíblicos y las obras arqueológicas son también de ayuda. Los diccionarios que tienen un énfasis en arqueología bíblica. Los diccionarios bíblicos son muy útiles porque siempre tienden a explicar la parte relacionada con la cultura. Es un error muy grande el malinterpretar la enseñanza de la Biblia, forzando la cultura occidental moderna en un libro antiguo del Oriente. Es lógico. Una ilustración mostrando la importancia del conocimiento dado por un estudio de la cultura es esta. Para mí también me parece que es uno de los ejemplos más sencillos y es fácil de entender, porque se puede entender un poco del contexto en el cual ocurre ese pasaje. Hay un pasaje muy famoso en Juan 4, donde se habla de la mujer samaritana y Jesús, el encuentro. Cuando Jesús se sienta en ese pozo en Samaria, era aproximadamente la hora sexta del día. Eso significa más o menos el mediodía. Pero es interesante que la Biblia muestra que a esa hora, al mediodía, esa mujer iba a sacar agua. Esto era algo raro si uno conoce el contexto cultural, porque según los eruditos y conocedores en temas de contexto cultural, saben que lo normal es que las mujeres, número uno, no iban solas, y número dos, iban en grupos más que todo en la mañana o bien tarde por la noche. En ese sentido es llamativo, ya que las mujeres de ese entonces comúnmente sacaban agua temprano por la mañana o tarde por la noche. Esto era un asunto comunitario representando compañerismo y conversación. Ahora, en ese orden de ideas o en ese sentido, es muy importante saber que había algún problema en que en esa mujer algo ocurría solo con analizar el contexto y la hora en el cual esta mujer fue a sacar agua. El hecho de que esta mujer vino sola al mediodía ofrece un conocimiento adicional referente al carácter moral de ella. Ella no deseaba estar en la compañía de otras mujeres. Esto la expondría, o la expondría a las preguntas y desaprobación de los demás. Y claro, cuando ya uno lee el encuentro completo, se dará cuenta que evidentemente era una mujer que tenía, entre comillas, varios amigos, pero no tenía amigas.
porque evidentemente era una mujer que tenía problemas de tipo moral. Entonces, eso en cuanto a ello. Y lo último, para poder concluir y no dejarlos acá, tiene que ver con la laguna geográfica. Sí, si usted mira en un mapa y en los que ya hemos estudiado geografía bíblica sabemos que evidentemente el territorio en el cual se relatan los hechos bíblicos es mucho más pequeño. Incluso el Israel de hoy es mucho más pequeño que el Israel de tiempos bíblicos, y eso hace que hay algunos aspectos que, aunque la Biblia habla, por ejemplo, de distancias, pero que cuando se comparan, por ejemplo, con nuestra nación o con otros territorios que son mucho más grandes como Estados Unidos, no se logra comprender las distancias a menos que se tenga una noción clara de los tamaños de las ciudades, de los ríos, de los lagos, de las montañas, de los desiertos, de las distancias específicas que se relatan ahí en la Biblia. Y hay mucho material con respecto a la geografía bíblica, incluyendo, y como pueden ver, aquí también nos recomiendan mucho escritos hechos por gente no trinitaria, muchísimo. Y aquí hay, por ejemplo, algunos de ellos que los podrán luego ustedes leer. No unicitarios. Son autores que simplemente se han dedicado a hacer ese trabajo respecto a la geografía bíblica y otro material, y que, reitero, oramos que más adelante se pueda decir con toda certeza y con un nivel alto y académico que pueda recomendar material del nuestro también. Ahora, y tenemos por último la laguna histórica. Eso es también importante que un estudiante bíblico lo logre superar, porque obviamente no solo vivimos en una era distanciada por más de 2000 años a partir de la inspiración más reciente de la Biblia, sino que también la escritura de la Biblia en sí duró algunos 16 siglos, la cual refleja un amplio espectro histórico. Tres cosas que se deben considerar son, número uno, los aspectos políticos. Cuando uno estudia la Biblia va a tener que darse cuenta que varios pasajes, solo un libro, por poner ejemplo, el libro de Daniel, tiene unas partes del libro que tienen que ver con el imperio babilónico y otras partes que tienen que ver ya con la influencia del imperio de los medos persas. Entonces, evidentemente, el contexto político nos ayudará a entender quiénes estaban en gobierno, cuál era el imperio que gobernaba. Cuando Jesús vino ya no eran ni los caldeos ni los griegos, sino ya era el imperio romano. Todo eso tiene una connotación diferente y eso habla de la influencia que había en el territorio culturalmente hablando. La parte económica, la parte religiosa predominante, todo eso es muy importante para poder hacer una interpretación correcta de las escrituras. Y aquí también se nos recomienda otro material, una buena obra a comprender la historia de la Biblia. Tiene que ver con un libro que se llama Todo lo que la Biblia tiene que ver, o todo lo que la Biblia tiene que ver, de otra autora allí muy reconocida. Entonces, básicamente, esto es lo primordial referente a una correcta interpretación: el asunto lingüístico, el asunto cultural, el asunto histórico, el asunto incluso geográfico, y todo lo relacionado con los aspectos en torno al texto bíblico nos ayudarán a entender muchísimo. Si logramos, con la ayuda de Dios y con un buen estudio amplio de estos aspectos, la parte histórica, la parte geográfica, la parte cultural, la parte literaria, eso nos va a ayudar enormemente a evitar caer en errores doctrinales, incluido, y esto es algo importante, incluido cuando nosotros tengamos que acudir a diccionarios o a comentarios o a materiales escritos por gente que no tiene nuestra misma fe. Es decir, no importa que usted lea X o Y material, si usted ya tiene claros los conceptos básicos, eso le evitará caer también en malas interpretaciones que lastimosamente algunos, al no tener esos filtros, sí traen, lo que decía el hermano hace un momento, ¿no? Hay gente que en su afán de pronto de querer hacer algo bueno, van y traen de todo un poco, sin filtro, sin un análisis, y lógicamente eso puede traer un problema de tipo tremendo, de errores doctrinales y de todo tipo. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, hoy hemos podido cumplir por lo menos una lección más, pero ya estaremos y ya estaré sujeto a lo que nos indiquen referente a cómo vamos a realizar con el resto de las sesiones.